dos caminos. El primer camino es, sí, contratar más gente, abrir nuevos turnos para poder cubrir esos horarios, porque bueno, ahorita vamos a empezar con 2 horas, pero al final te van a quitar 8 horas a la semana para seguir trabajando. El bolsillo del empleador o del patrón, del empresario, está impactándose. Hemos desafortunadamente despedido muchas personas han perdido su empleo por eso. Y creo que esto va a volver a impactar igual a los empleados, sobre todo en el tema de horas extras. Justo estamos viviendo ahorita inspecciones en la que la Secretaría del Trabajo te solicita la información y hago esta pequeña explicación porque personalmente hablé a la Secretaría del Trabajo. Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. El día de hoy vamos a tratar un tema que está en boga, que está en boca de todos y no es para menos, porque tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, que aunque será paulatina, aunque no va a suceder de golpe, aunque tiene algunos puntos que todavía no están claros, claramente ya está causando un impacto, claramente ya está causando miedo. Y para hablar de eso y un poquito más, nos acompaña hoy mi socia, mi amiga Cristina Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, Mau, ¿tú? Todo muy bien. Con ganas de saber un poquito más, Cris, con ganas de entender un poquito más de qué va. Entiendo que esto apenas está en proceso de ser aprobado. Todo pareciera que así va a suceder, pero vamos a hablar del fondo de esto. ¿De qué va esta reforma que proponen? Es una reducción a la jornada laboral. Lo que quiere la autoridad es ir de las 48 horas semanales que hoy se trabaja a 40 horas. Es lo que quiere lograr, es el objetivo para el 2030. Esta reducción la van a comenzar de forma paulatina. Durante este año tendrán que llevar a cabo la reforma tanto a la Constitución como a la Ley Federal del Trabajo para hacer las adecuaciones y pretenden que en el 2027, el 1 de enero, la jornada laboral sea de 46 horas y así vaya bajando dos horas hasta el 2030, que deberá de quedar en 40 horas. Eso es lo que hasta hoy se ha aprobado. A ver, perfecto, es una reducción de jornada. En principio podrías decir, no está mal, busquemos tener a gente más productiva, que esté menos tiempo en la oficina o que esté menos tiempo en la planta, pero que sea más eficiente su proceso al interior. Déjame empezar tantito aquí, hacerle doble clic, porque hay cosas que sí puedes buscar eficiencia. Hay cosas que no. En proyectos o en empresas que son muy mecánicas, que son industria, pues difícil sería poder eficientar el trabajo y el resultado. Entonces, la primera pregunta sería, ¿esto me va a obligar a contratar a más personas? ¿O qué crees? ¿Qué es lo que se dice en el medio? ¿Qué es lo que los patrones tendrían como opción si ya no cabría lugar a eficiencias y de todas maneras necesitan las 8 horas diarias? Hay dos caminos. El primer camino es, sí, contratar más gente, abrir nuevos turnos para poder cubrir esos horarios, porque bueno, ahorita vamos a empezar con 2 horas, pero al final te van a quitar 8 horas a la semana para seguir trabajando. Entonces, un camino viable es, sí, contrataría un nuevo turno. El otro camino es extender un poco la liga y justificar que necesitas que ese mismo personal trabaje horas extraordinarias. Junto con esta reducción de la jornada laboral, ahí dentro de la reforma, recordemos que hoy, me da un pasito para atrás, solamente podemos trabajar 9 horas extraordinarias a la semana. En la reforma establece 12. Entonces, podríamos estirar la liga para poder trabajar horas extraordinarias, sí, pero recordemos que estas horas se pagan al doble. Entonces, ahí claramente al trabajador le conviene, porque terminará trabajando cuando sean 40 horas, 6.6 horas diarias y podría quedarse
2 o 3 horas más si él quisiera para poder tener esta ganancia extra o este ingreso extra. Pero pagarlas al doble, recordemos que esto integra salario y al final esto se vuelve muy caro para el patrón. Entonces, las posibilidades o lo que le conviene al patrón no es lo mismo que le conviene al empleado. Al empleado le convienen las horas extras y al patrón tener un turno o 2 turnos más para contratarlo para que no se vuelva tan caro. Pero a ver, espérame. Déjame hacer una pausa. Reducción de la jornada laboral no quiere decir en la misma proporción reducción del salario. Sigues pagando lo mismo, correcto, solo que ahora es por 46 horas y luego por 44, y luego por 42 y luego por 40, pero sigues pagando lo mismo que pagabas por las 48. Así es. Ok. Si quisieras el tiempo que hoy te dan de las 48 horas, tienes que pagar ese extra al doble. Correcto. Y si pagas eso al doble, en automático cualquier liquidación, pues se te va a encarecer, porque como dices, integra salario. Correcto. Y porque esas horas extras también son este beneficio que debe de calcularse en el general del empleado. Así es. Se encarece muchísimo. Pero además, no se nos olvide la promesa que hubo del gobierno federal de seguir aumentando el salario mínimo también de aquí al 2030. Así es. Entonces, pues yo creo que es, dirían por ahí, un double whammy, ¿no? Es seguir haciendo que crezca. Insisto, no lo voy a juzgar de que esté bien o mal, solamente que desde el punto de vista de los empresarios es, ok, ¿y cuál pudiera ser un contrapeso para mí para que no tenga yo que generar un aumento a mis precios? Porque alguien tiene que pagar, claro, el impacto de esto. Así es. Y ya se está sintiendo ahorita. Con el aumento que hubo del salario mínimo, van 3 años que se aumenta por decreto y el bolsillo del empleador o del patrón, del empresario, está impactándose. Hemos desafortunadamente despedido muchas personas han perdido su empleo por eso. Y creo que esto va a volver a impactar igual a los empleados, sobre todo en el tema de horas extras, porque tendrías que hacer una corrida financiera o económica para ver qué es lo que más nos conviene o qué más le conviene al patrón, si aumentar 2 o 3 turnos o pedirle al empleado que trabaje horas extras. Pero pedirle al empleado que trabaje horas extras tiene que tener una justificación, Mau. Recordemos que la ley te dice que tienes que justificar que el empleado se tiene que quedar más tiempo. A lo mejor lo puedes justificar 1 o 2 veces, pero que cada semana el mismo empleado se quede a trabajar horas extraordinarias, entonces no es tiempo extraordinario. Y eso hay que cuidarlo, porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cada vez que hay una reforma, hace inspecciones y lo primero que empieza a vigilar o a cuidar son las últimas reformas. Entonces es muy importante que sí, claro, podemos trabajar algunos días de tiempo extraordinario, pero no puede ser el todas las semanas, el todos los meses, el todo el año. Entonces esto le va a impactar al empleado, tampoco le conviene al empleado, porque antes podría a lo mejor ganar un poquito más de dinero con las horas extras que se justificaba, pero ahora no puedes llegar a las 8 horas diarias justificando que todo el tiempo tienes un tema extraordinario. Eso lo tienes que comprobar y no es tan sencillo. Oye, y además, recuerdo que hace algunos meses platicábamos aquí también y nos compartías otra reforma que hubo relacionada con las horas extras. ¿Eso cómo va contra esa reforma? Esta reforma no es a la Ley Federal del Trabajo, y lo que hizo fue incluir que si tú, se establece como el trabajar más de las horas establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Hoy son 9. Quiere decir que si yo trabajara 10 horas, la Ley Federal del Trabajo te dice, no te preocupes, págalas al triple, pero hay una multa. Pero no se quedaron con eso, se fueron con otra ley y dicen, si tú los haces trabajar más de 9 horas extraordinarias semanales, que en el futuro serán 12, entonces es muy importante que tengamos un control de asistencia y de horas extras. Siempre le digo a los clientes, por favor, si vas a pagar horas extras,
al momento de timbrarlo en el CFDI, ponle horas extras, porque te van a pedir la lista de asistencia. Y no solo eso, Mau. Este año la autoridad está trabajando en una plataforma para que todos los patrones se registren y ahí el empleado registre su asistencia. Eso va a estar a la mano de la Secretaría del Trabajo. O sea, ahora no es que tú necesites un reloj checador. Todavía no es muy claro cómo lo van a hacer, pero lo que van a hacer es decir, ok, tú, patrón, tienes esta industria, no solamente tienes tu reloj checador aquí, lo puedes tener, pero también quiero que lo metas acá en mi sistema. Claro que la autoridad está cerrando el camino para decir, voy a querer controlar cuántas horas trabajan, estás pagando las extraordinarias, por qué es extraordinario y que no te pases en este momento de 9 y en el futuro de 12 para que no se vuelva un delito. Ha ido pavimentando para esta reducción de la jornada laboral todas las reformas que ha habido. Número uno, tendría que ser una reforma congruente y tendría que todo esto ajustarse a lo que se está buscando ahora con esta reforma, pero más allá de eso, yo lo que pensaría es cómo esto va a impactar en la realidad. Quiero imaginarme cómo serán las cosas desde el escritorio de los dueños y directores de empresas. Cómo van a ser, porque hay cosas que se pueden desde la silla de un legislador, pero no necesariamente se pueden desde la silla de un director general de una compañía en la que ahora tienes que pagar tanto porcentaje extra y las horas extras y si no contratar más turnos. Pero entonces pensemos en una fábrica o en una empresa o en un almacén que solo tiene un turno y cuando termina el turno se van todos a descansar, se cierra, se apagan las luces, se queda el guardia, se pone el sistema de seguridad y se van. El contratar a alguien para un turno extra no solo es pagarle a esa persona, es pagar luz durante el tiempo extra, sí, es pagar seguridad durante el tiempo extra, es pagar muchas cosas alrededor de una nueva jornada, alrededor de cuántos turnos vas a poner o vas a sumar para no tener que estar justificando mes a mes la necesidad de las horas extras de los empleados. Entonces, sin duda creo que es un reto financiero, es un reto económico y debemos de cuidar esta alza generalizada de precios que ya sabemos lo que nos puede traer. Pero déjame echar otra vez un paso para atrás, Cris. Todo esto, jurídicamente, ¿qué le representa a los patrones? ¿Qué va a tener que hacer un patrón que tiene uno o el número de empleados que me digas? ¿Esto qué le trae aparejado en cuestión legal? Tiene que actualizar contratos, tiene que actualizar el reglamento interior de trabajo. Esto quiere decir que tiene que volver a constituir comisión mixta del reglamento interior de trabajo para volverlo a registrar, para que estén y darles una copia a los empleados de que se actualizó el reglamento interior de trabajo, porque es una evidencia que también te piden en las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Oye, espérame, pero poniéndome del lado de los empresarios, nos acabas de hacer todo ese trabajo hace unos meses porque la NOM no sé cuánto, por la ley silla y la ley silla, y me acabas de hacer todo ese trabajo. Sí. Hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo. Esto que cambia, ¿qué tanto cambia el panorama jurídico? Déjame hacerlo la pregunta desde el punto de vista de recursos humanos. ¿Cuál es el reto que esto trae? Ya hablamos de lo financiero, ya hablamos de lo que puede tener desde un punto de vista medio político, ya hablamos, sí, pero las personas que administran a la fuerza, al capital humano, ¿qué van a enfrentar en este reto? Creo que uno de los retos que van a tener va a aumentar la carga administrativa, porque claro, si tienes más turnos o horas extras o el tema de la asistencia, aumenta tu carga administrativa. O sea, puede ser que, o a lo mejor necesites contratar a alguien más para que te ayude, porque a lo mejor tienes 2 personas de recursos humanos para un turno, pero vas a necesitar 2, entonces necesitas 4. Eso quiere decir que no solamente tienes que absorber el gasto de que se aumentó el salario mínimo y del contratar, porque el proceso de contratación también tiene un costo. Necesitas más personas para administrar, para explicarle al empleado, para entender que puede haber un impacto también, que los empleados van a estar algunos renuentes a este cambio de a lo mejor ya no vas a pagar, ya no van a
a generar horas extras y explícale al empleado que se contrató contigo porque las horas extras eran muy atractivas, que ya no las vas a tener. Entonces, aparte, necesitas tener un análisis de cómo vas a retener a tu talento para que no se vaya a otro lugar que a lo mejor, por lo que sea, no cuida tanto estos detalles jurídicos. Entonces, tienes que retener a tu talento. Entonces tienes que pensar si necesitas darles algo más para esta retención, porque la curva de aprendizaje, pues por lo menos son 3, 4, 5 meses. No, bueno, pero todo tiene su límite. Dices ahorita darle algo más. O sea, ¿y de dónde sale todo esto más, no? O sea, insisto, la parte financiera tiene un reto muy importante para todos los empresarios. La parte jurídica, ya nos decías, hemos venido trabajando desde hace 3, 4, 5 años en actualizaciones, en normas oficiales, en nuevas leyes, que todo esto nos lleva a mantener actualizados nuestros documentos. Que la gente de recursos humanos se ha convertido más en un oficial de cumplimiento de lo que tiene que ver con las leyes laborales y la estructura organizacional que solamente tener a alguien para contrataciones y despidos. Entiendo todo esto, pero además ahora este trabajo de administrar lo que ellos pueden hacer, el buscar esta eficiencia, el, como dices, hablar con cada uno de ellos y decirles ya no te puedo contratar más por horas extras. Hay que tener mucho cuidado que esto no lleve también más a la informalidad en algunos casos. Es correcto. ¿No? Que no haya por ahí algunos patrones que digan esto lo vamos a pagar de una manera diferente. Así es. Porque además eso pues es un círculo vicioso que claramente el gobierno ha buscado corregir desde hace mucho tiempo, y por otro lado también nos puede llevar a una carga de trabajo importantísima en los tribunales. Entonces, creo que es un cambio importante, creo que es un cambio de fondo, y como cada cambio de fondo y cambio importante va a tomar su tiempo la asimilación, y es importante esperar a ver qué sucede con él. Como siempre lo decimos en cada capítulo, Cris, ¿qué pasa si no? ¿Qué dice este proyecto? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué puede pasar con esta gente que diga, pues mira, tendrán mucho trabajo, de aquí a que lleguen conmigo puedo vivir y puedo surfear esta ola durante algún tiempo? ¿Qué pasa si estos visitadores, qué pasa si estos auditores, qué pasa si todos estos mecanismos de presión y de vigilancia que tiene la autoridad ahora tocan tu puerta y no estás bien? Justo estamos viviendo ahorita inspecciones en la que la Secretaría del Trabajo te solicita la información. Y hago esta pequeña explicación porque personalmente hablé a la Secretaría del Trabajo para entender cómo calculaban, dependiendo de la gravedad o dependiendo de la obligación. La respuesta de la autoridad es: si tú tienes 100 trabajadores, te puedo a lo mejor por paquete. Yo te digo, vas a pagarme 10 UMAS porque no tienes este cumplimiento. Pero también puedo determinar que por cada empleado que no cumplas, con el que no cumplas esta obligación, te voy por UMA. Mau, es demasiado dinero. ¿Qué puede suceder? Que te llegue la autoridad. A lo mejor la autoridad no llega porque no eres visible, porque eres un corporativo, porque no eres una gran nave industrial, porque estás metido en estas naves industriales que son muchísimos clientes los que están ahí. Pero ahora las redes sociales informan a los empleados, o más bien desinforman. Y entonces te llegan las visitas extraordinarias. Entonces no solamente es que la autoridad no te vaya a ver porque no tienes un gran letrero o pases desapercibido, es que dentro, en tu casa, no hagas enojar o el empleado diga está abusando el patrón, porque se puede meter al portal, al CICAL, y lo impresionante es que me inscribí a este portal y pueden subir grabaciones, fotografías y audios para que la autoridad lo registre. Entonces, pues puedes navegar, pero si a un empleado algo le pasa o algo no le pareció o lo que sea,
y te puede llegar la inspección, porque sí llegan. O la otra es que la autoridad se dé cuenta y también llegue. No, y estamos en una época en la que generar un video con información no necesariamente fidedigna, utilizando algo de inteligencia artificial y, en fin, se puede hacer mucho daño creando o generando algún video, alguna grabación, algo que no necesariamente sea lo correcto, pero que mande llamar a la autoridad. Y mientras una cosa u otra pasa, tú tendrías una de estas visitas y un potencial riesgo de estas de las que hablabas, si es que no cumples con todo. Y es todo, Mau. Estoy impresionada. La Secretaría del Trabajo antes no nos solicitaba la inscripción de las empresas en una plataforma que es el CIRCE. El CIRCE es una plataforma para decirle a la Secretaría, estoy capacitando a mi personal. Aquí está. Este año, por primera vez después de muchos años, me pidieron el registro en el CIRCE y me pidieron las constancias de habilidades donde estoy acreditando que yo capacito a mis empleados porque estoy obligado. Entonces sí, la autoridad cada vez se vuelve más minuciosa, se vuelve más detallista, se vuelve más, más exigente. Y dentro de estas inspecciones entrevistan a los empleados. Y no puedes decidir qué empleado. Hay donde sí puedes decidir, hay veces que te dicen, es empleado, por favor lo quiero entrevistar. Y no puedes decirle al empleado, oye, no, pues tienes que contestar lo que la autoridad te pide. Entonces, creo que es importante cumplir. Entiendo que va a generar un costo, hay que analizarlo, hay que acercarse a los financieros para determinar cuál es la mejor forma y en la medida de lo posible cumplir. Y hace rato lo mencionaba, ¿no? El tema de la gente de recursos, el equipo de recursos humanos, de desarrollo organizacional, se convierten en oficiales de cumplimiento de todas estas obligaciones y hoy más que nunca tenemos que poner mucha atención y siempre hay que escuchar lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo alrededor de nosotros política y económicamente. En este caso es recaudación, mejora de condiciones de empleados, y esos son los temas recurrentes del noticiero y esos son los temas recurrentes del mundo del empresario, del mundo de los emprendedores. Debemos de poner especial atención en esos dos temas. Si siempre era o siempre ha sido importante, hoy más que nunca, porque un asunto mal atendido por una cosa que pareciera menor no necesariamente tendrá una proporción que se pudiera llegar a poner, ¿no? Entonces, la consecuencia puede ser desproporcionada. Desproporcionada es la palabra. Pero va a ser. Entonces, dirían por ahí, más vale prevenir que lamentar. Cris, tristemente, y como siempre nos pasa, se nos acaba el tiempo. A la gente que nos escucha, ¿qué le podrías decir? ¿Qué le podrías recomendar? Ya hemos hablado de tener a un buen equipo de recursos humanos, tener una persona especializada o dedicada especialmente a atender esto, a darle seguimiento a las cosas, pero ¿qué les podrías en un momento como el que estamos viviendo recomendar a los que nos escuchan, que trabajen en una empresa, que tengan una propia empresa? ¿Qué les dirías? Lo primero que tienen que hacer para que pueda haber cualquier movimiento jurídico, que tenemos todo este año para hacerlo, es analizar los números. Tienen que irse a lo financiero, ver qué es lo que más les conviene. Si empezar paulatinamente con esta disminución de la jornada o irse directamente ya a la disminución. Es decir, yo a partir del 1 de enero soy 40 horas y solamente modifico mis documentos una vez y solamente empiezo a capacitar al personal de recursos humanos y a los empleados una vez nada más. Va a depender de los números. Y una vez que se tome la decisión, empezar a documentarlo jurídicamente. Y después capacitar al personal, sobre todo a recursos humanos, y acercarte, claro, a un abogado para que pueda hacer todos estos cambios. Pero va a depender de lo financiero. Claro. Es al final donde impacta y es al final lo que busca, no solamente generar una mejor conciencia, un mejor ambiente laboral, sino va mucho de la mano de mejorar las condiciones económicas y laborales también de los empleados en nuestro país. Insisto, que no está mal, solamente la forma de implementarlo es la que tenemos que cuidar. Cris, muchas gracias. Gracias, Mau. A todos ustedes que nos sintonizaron, gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.